Aquí ya estamos de vuelta en Psicologiando. Agradecemos a Alejandro Moreno que se ha comunicado y pregunta ¿qué papel juega el narcisismo en la etapa adolescente? Y obviamente el adolescente es un gran narcisista por lo general, porque justamente lo que recién comentábamos es que su personalidad intenta dibujarse a partir de la búsqueda de identidad. Entonces, ¿de qué manera se visualiza entre los demás? La mirada del otro es un espejo, y en ese espejo justamente es donde se intenta imponer, ¿sí? Obviamente habrá, como siempre, distintas características, distintas personalidades, pero muchas veces el narcisismo se implanta en esto. Y una cosa teórica que también vamos a incorporar aquí para diferenciar. Freud hablaba de dos narcisismos. Un narcisismo primario, que es estructurante, que es necesario. Él hablaba en Introducción al Narcisismo de su majestad del bebé, en donde justamente se imponía al bebé como lo más importante que había en el mundo. Él se creía lo más importante y todo el mundo tenía que estar sirviéndole. Ese narcisismo es estructurante, es el que permite la edificación de las posteriores etapas de construcción de objetos, hasta llegar a una etapa adolescente donde ya se siente el objeto obviamente construido del todo. Pero mientras que el objeto no está construido, el yo no está configurado de forma tal, tampoco el otro está configurado de forma tal, con lo cual es el centro del mundo. Pero eso obviamente tiene que tender a desaparecer para construir la idea de un otro. Siempre diferenciamos la idea entre egoísmo y narcisismo. Y yo digo, para el egoísta él es más importante que el resto. Para el narcisista no existe el resto. El resto directamente no existe, él es lo único que existe. Entonces, en ese punto es donde hablamos justamente de una patología narcisista y donde justamente se da esto mayor desestructuración de la personalidad, ¿sí? En función de eso. De todos modos, vamos a ampliar la mirada porque puede haber una mirada que la complemente justamente, que vamos a tratar de intentar ahora abordar, ¿sí? Para eso vamos a darle la palabra a nuestros panelistas que pueden tener preguntas, interrogantes y también cosas para contarnos. ¿Pasamos a Andrea? Bueno, ¿qué tal? Y un poco la pregunta tiene que ver con esta construcción de la identidad o del yo, y me preguntaba si en esta construcción cómo interfieren el ello, el superyo, el entorno, y si en algún momento de nuestras vidas, aún no siendo narcisistas, surge esa personalidad de querer la sobrevaloración de lo que hacemos nosotros, o sobre nosotros mismos. Es una pregunta muy psicológica, por lo cual la miras a ella te mira con cara de a mí no. Yo no tuve nada que ver. Con Freud algo tenés que ver. Sí, pero bueno, obvio. vamos a ir al punto. Tengo La estructuración de la personalidad, por lo general, obviamente, la podemos determinar en una etapa de construcción, ¿sí? El superyo se incorpora recién a los 4, 5, 6 años, cuando comienza el chico a superar algo que acá es muy importante, que es justamente el complejo de Edipo, ¿sí? En donde justamente, y esto lo vio Lacan, otro importante, cuando hablaba de la fase del espejo, ¿sí? De qué manera el chico se construye a partir de la mirada de la madre, y en esa madre tiene su espejo. El otro que construye, el otro que también destruye si esa mirada no es estructurante. Y de esa manera se va construyendo esa relación. La posibilidad de la estructuración de la personalidad es en función siempre de cómo uno está ubicado en ese triángulo edípico y de cómo sale, y a partir de ahí saldrá la personalidad del sujeto. Con lo cual es tan importante esta mirada de los padres en la primera instancia de la vida, en donde justamente esta estructuración narcisista muchas veces se da por compensación. Hay una cosa, me acordaba hoy justamente cuando hacía el informe de una película, The Wall, ¿sí? De Pink Floyd, en donde justamente se ve de qué manera la relación de una madre castradora, una madre demasiado impotente que había perdido a su esposo en la guerra y lo hizo a su chico su falo, ¿no? Su sostén, le enseñó a construir una pared para defenderse de todo lo malo que le podía pasar en el mundo. Y el chico construyó su pared haciendo un gran narcisista. Exacto. Y de esa manera se estructura ante los demás, con una gran protección, porque siente que cualquiera lo puede atacar, ¿no? Si uno lee la letra de The Wall, de Mother, que es una de las letras de Pink Floyd, va a ver de qué manera se da esta relación tan edípica de un chico que le pide a la madre ayuda para sostenerse frente a la agresividad de los demás, siendo que él está construyendo su pared del resto del mundo y encerrándose en su propia historia. Y si uno puede ver el video de Mother dentro de Pink Floyd, va a ver que justamente se ve su relación con su esposa, cómo la destruye a partir de hacer que el otro no exista. Y donde justamente él se siente desprotegido y a la vez justamente es el que construye la pared que lo aísla de todos, ¿no? Con lo cual es importante esta mirada. Damián, bueno, estamos hablando de la acción, de la actuación, ¿no? Y la gran máscara que significa ser actor. Sí, bueno, justamente cuando hablaban de esto de que un narcisista es como un actor, ¿no? Porque uno cuando está arriba de un escenario se pone como una coraza y que es un gran narcisista, ¿no? Uno que es muy extrovertido y demás. Pero después cuando bajás, esto hace que esta contradicción que había en el informe, ¿no? De que uno aparenta ser muy fuerte en su personalidad y demás, pero en realidad
tiene sentimientos muy frágiles. Ujú. Y el actor es eso, ¿no? El actor es el que está ahí arriba de un escenario y es el que todo lo puede y el que demuestra todo lo que es. Y también es lo otro, ¿no? El que está vulnerable y que necesita el aplauso de la gente para sentirse apreciado y demás, ¿no? Son como una baja autoestima por un lado y por el otro lado es un gran narcisista, ¿no? Es como una contradicción muy grande. Y la pregunta que se me genera a mí es, ¿cómo un narcisista con esta personalidad se deja tratar, ¿no? Ujú. Bien, qué genial tu pregunta. Y una de las cosas que más perjudica el análisis de un narcisista es que muy rara vez el narcisista va a una terapia. Mientras que se sienta cómodo en su narcisismo, yo me siento cómodo en mi capa de Superman, y en mi capa de Superman, ¿qué voy a pedir ayuda a otro? Si yo me siento perfecto, está aislado, está solo en el mundo, y a lo sumo, si tiene mucha fama, se rodea de muchos aduladores, que cuando la fama se cae queda solo. Pero en última instancia, en ese lugar, el narcisista muy difícilmente pide ayuda, a menos que se le rompa esa estructura, a menos que esa máscara empiece a quebrarse, y a menos justamente que exista la posibilidad de que vea la posibilidad de abrirse al resto con la fragilidad que realmente tiene. Una fragilidad que de por sí está muy aparentada y muy encubierta, pero que en última instancia está. Claro. En algunas etapas de la vida, como la adolescencia, no lo va a ver jamás, o muy difícilmente lo vea. Hasta prefieren en muchos casos, no quiero exagerar ni tampoco voy a generalizar, elegir sustitutos para poder sostenerse en esto, como la droga, el alcohol u otras cosas que justamente sostienen esa idea de poder cubrirse en esa máscara. Gabriela. Bueno, yo me quedé un poquito en esto de la necesidad narcisista primordial que vos hablabas, Ajá. Y tratando de ver un poquito esta pregunta de Andrea, a mí me parece que hay una base en esto que tiene que ver con la teoría del vínculo, ¿no? A mi modo de ver. Vamos a ampliarlo a partir de tu mirada de psicología social, ¿no? Exacto. Con lo cual decía, hoy vamos a ampliar las imágenes y vamos a ampliar la mirada y vamos a hacerlo obviamente interdisciplinario a partir de distintas observaciones. Exactamente. Esta necesidad narcisista primordial tiene que ver con que el sujeto, ya antes de nacer, tiene la necesidad de vincularse con un otro, ¿no? Que pueda satisfacerlo, que pueda gratificarlo. Una vez que nace, también necesita que alguien se esté ocupando. Entonces, a partir de eso, a medida que va creciendo, también necesita aprender un proceso de socialización, ¿sí? Entonces, necesita ser educado. Y esto tiene que ver con lo que vos traías de Lacan, ¿no? Que Lacan habla de este triángulo edípico y esta norma que pone el padre, que es la ley, ¿no? Como para cortar ese complejo, digamos. Y es a partir de esas normas y de esa ley que uno tiene que romper con esa posición narcisista que tiene y que sobre esa base se van construyendo estas dos personalidades de las que vos hablabas. La necesidad de construir los límites, ¿no? Los límites Exactamente. sanos. Y eso es una de las contradicciones, obviamente hoy también hablaba de la contradicción. Yo creo que la contradicción es la esencia de estas personalidades, ¿sí? Dentro de lo que se llama, bueno, del grupo B, ¿no? En la parte psiquiátrica, al igual que es la personalidad histriónica o lo que es el borderline, en donde los límites no están bien delimitados. Entonces esa desestructuración de la personalidad es lo que más se ve. Y la falta de límites es parte de lo que hay que ayudar, justamente si fuera la posibilidad de una terapia.